Para marcar una diferencia, no para ser alguien intrascendente que pasó nomás por la vida y no dejó nada, sino que Dios nos dice que tenemos que dejar un legado, una huella. Jesús dejó huellas, dejó sus pisadas para que nosotros caminemos en las mismas huellas que Él dejó. Natanael era un hombre íntegro, que no había engaño, y el Señor elogió eso y dijo: un ejemplo a seguir de alguien que está dejando huellas en su generación. Y así también cada uno de los que hemos sido rescatados por el Señor también hemos sido llamados a hacer la diferencia, a dejar una huella en nuestra generación, a poder influenciar el entorno que nos rodea, las personas que nos conocen, quienes viven con nosotros, quienes trabajan con nosotros, influenciar en el barrio, en la ciudad en la que vivimos, que podamos estar haciendo una diferencia, ellos puedan ver a Cristo en nosotros, y nos puedan decir: no, sí, ese iba a la iglesia y nada más, sino que puedan decir: ese era alguien como Cristo. Y podíamos ver a Dios en esa persona, podíamos ver que había algo distinto, nos inspiraba a ser mejores, nos inspiraba a buscar a Dios, nos inspiraba a ir por el camino de la santidad. Era un ejemplo a seguir. Quizás lo conocimos antes de que conociera a Dios y era un desastre, pero a partir de que empezó a seguir a Cristo, una persona diferente, que dejó un legado a seguir. ¿Qué es un legado? Es lo que una generación le transmite a la siguiente, lo que le vamos a dejar a la siguiente generación, y puede ser un aporte que lo hacemos en el ámbito espiritual, también el legado puede ser en lo emocional, también en lo cultural, en lo moral y en lo económico. Es que vamos traspasándole a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que conviven con nosotros, a las personas que están cerca, a las personas con las que trabajamos. Las vamos influenciando y dejándoles un legado que puede ser positivo o negativo. Podemos embarrarla, como se dice por ahí, y hacer las cosas mal y que después la gente sea una historia que no quiera recordar. Mi vida, o sea, mi vida después que termine puede ser una historia que la gente quiera recordar y diga: ah, ¿te acordás cómo vivía, cómo hablaba, las cosas, los ejemplos que nos dejó? O puede ser que quieran olvidarnos pronto, pero porque realmente no dejamos algo bueno. Y a veces puede pasar esto, que nuestros hijos o nuestros nietos no quieren recordar. Hay tristes historias de hijos que les preguntan por sus padres y mejor ni recordarlos. Pero qué lindo es cuando hay hijos que se enorgullecen de sus padres, o de sus abuelos, o de la iglesia, y dicen: sí, realmente era una iglesia íntegra, linda, que amaba a Dios de verdad. Tenía un papá que sí tenía sus defectos, pero era una persona de Dios, de verdad.
No me decía que sí a todo, y está bien, pero era amable, tenía buen trato, tenía buenos principios, legados. Hay un legado que todos traemos en común y que se repite lamentablemente en el mundo. Dice en 1 Pedro 1:18, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿Qué venimos heredando cuando no conocemos al Señor? Una vida absurda, un legado sin sentido. Nos van dejando culturalmente degradados, emocionalmente heridos, económicamente a veces quebrados. Pero igual la gente persigue cosas que no llenan. La gente recibe un legado de una vida absurda, una vida persiguiendo objetivos que realmente al final de cuentas uno dice, no estoy satisfecho. Solamente en Dios, solamente en Cristo estamos plenos, tenemos plenitud, podemos decir, en Él encontré lo que realmente necesitaba. Salomón había probado todo lo que la gente persigue y anhela alcanzar para ser feliz, y al final dice, no, al final de cuentas no era por ahí. Hay que temer a Dios, guardar sus mandamientos, tener comunión con Dios. Eso es lo que realmente trasciende, eso es lo que llena, ese es el sentido de la vida. Miren lo que dice el legado común que se recibe a veces de nuestros antepasados: vicios, pereza, mala administración del dinero, carencia de valores o de afecto, violencia física, verbal o emocional, menosprecio a la mujer, pobreza, herencias negativas, herencias espirituales de maldición, etc. Eso es lo común, así vive el mundo. Eso es lo que se va pasando de generación en generación. Sin Cristo no hay otra opción que recibir esta herencia que es tremenda, y la gente vive mal, el mundo está mal, la gente no encuentra paz, la gente no encuentra gozo, porque vienen heredando desde sus antepasados una vida absurda. Bueno, allá en Cristo nosotros tenemos que cambiar esta tendencia y no pensar solamente en nosotros. A veces pensamos en nosotros, pero Dios dice que tenemos que pensar en lo que nos trascienden después. Aún como iglesia tenemos que pensar en lo que nos van a trascender en el tiempo. También tenemos que pensar como familia, quiénes van a quedar, mis hijos, mis nietos, y estar pensando también en qué voy a dejarle yo a ellos. Igual si paso por un trabajo, tengo que estar orando al Señor para que yo deje algo bueno plantado en aquel lugar, una buena semilla, algo que la gente me recuerde bien, y me recuerde como un referente de alguien que amaba a Dios con un corazón sincero e íntegro como Natanael. Dice, este es un verdadero israelita, que puede decir, este es un verdadero cristiano, este es un verdadero hijo de Dios, este es alguien que realmente no habla de Dios solamente, sino que vive como Jesús. Esa es la idea. En casa también es el más difícil. Que en casa también puedan decir quienes viven conmigo, este es un verdadero cristiano. Lo que habla la iglesia también lo vive en casa. Podemos ver a Cristo en él. Ese es el ámbito más difícil en el cual nosotros tenemos que dar el ejemplo y vivir a Jesús. Cuando dice que su amabilidad sea conocida por todos, empieza en casa, y ahí es donde más fallamos a veces, es donde nuestro trato no es el correcto, nuestras palabras o el respeto no es el que se debe, y ahí es donde nosotros tenemos que esforzarnos para que Cristo se vea en nuestra casa, porque de nada sirve mostrar a Cristo afuera si en casa no lo estoy mostrando. Eso hacían los fariseos, ¿se acuerdan? Iban afuera, eran los más religiosos, hasta se vestían como religiosos, oraban con las manos en alto en las plazas, pero por dentro, mejor ni mirar, decía el Señor. Ahí había cosas muy tristes que contar de ellos, y un día lo
alzaron al Señor y le entró a sacar todos los trapitos al sol, como decimos, y dijo: ay de ustedes, fariseos, por esto y por aquello, y empezó a mencionar todas las cosas que ellos aparentaban ser, pero no eran. El legado que ellos iban a dejar era un legado terrible. Jesús dijo: hagan todo lo que ellos le dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y de ninguna manera tiene que decirse eso de nosotros. Que la gente diga: no, lo que predicaba estaba muy lindo, pero no podemos imitar lo que hacía, cómo vivía, cómo hablaba, cómo pensaba. Y nunca es tarde para comenzar a dejar un buen legado. Yo me voy a sacar la campera con el aire. Ya me está agarrando calor, ¿son los nervios o el aire? Dice en Génesis 12:4: Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. 75 años viviendo como el mundo. Vivía en un lugar donde no se conocía a Dios, su familia no adoraba a Dios, cada uno adoraba a sus dioses, pero Dios lo llama, una edad avanzada, sí, ya está, bueno, 75, ¿qué puedo dejar? Fue el padre de la fe. En pocos años dejó el legado más grande que podemos imaginar. Aún el Mesías vino de su descendencia. Y en Génesis 18:19, Dios dice: yo lo he elegido a Abraham para que instruya a sus hijos y a su familia. Fue llamado no para repetir lo que él había vivido con sus padres, con su familia, con su pueblo, sino para hacer algo diferente, para instruir a sus hijos y a su familia, para empezar a edificar hacia arriba. A veces quizás el Señor nos llama y venimos de una herencia familiar que es mejor no olvidar. A veces nos han dejado un hueco del que tenemos que tratar de salir con la ayuda del Señor. La idea es que nosotros, que ya tenemos a Cristo, podamos dejarle a los que van a venir una plataforma desde la cual empezar a edificar, o algo ya edificado sobre el cual ellos puedan mejorarlo aún más. Dice: lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, para que el legado sea otro, para que ellos no sea un legado de una vida absurda, sino de una vida de ejemplo de amor y servicio al Señor. Bueno, vamos a ver algunos de los legados que tenemos que dejar en las distintas áreas de nuestra vida a nuestros descendientes. Legado material. Este es el que más se pelea después cuando nos vamos de este mundo, ¿no? Ahí se entran a pelear todo, a ver qué quedó, a ver qué nos dejaron, a ver cómo lo repartimos. Ahí empieza, ahí se desconocen los descendientes, y a veces pasan cosas tristes, cuando hay plata de por medio. Realmente la gente a veces por amor al dinero hace cosas que no se deben. ¿Qué legado material estoy dejando a mi descendencia? Proverbios 19:14. La casa y el dinero, dice, se heredan de los padres. Hoy en día las herencias son cada vez más tristes. En lo material, cada vez hay menos para repartir entre los herederos. Porque hoy se vive una cultura de vivir el hoy, de gastar todo, de esforzarse lo indispensable y nada más, y de no ahorrar, de no guardar, de consumir todo lo que llega a nuestras manos y pensando siempre en uno mismo. Eso es lo que el mundo nos enseña, a disfrutarla uno, no que va a dejar a los otros. Hay una historia de un hombre que se fue a festejar su cumpleaños a París y invitó a toda la familia. Se pagó todo yo, todo, pagó toda la fiesta en París, espectacular, a full la fiesta. Y el hijo le dice: papá, ¿cómo va a gastar tanta plata? Y dice:
No, dice, me gasté tu plata, dice, no la mía. Esto es lo que te iba a quedar a ti. Pero hay gente que dice, si te sobró plata cuando te moriste, hiciste malos negocios. Y no es la idea, ¿no? Como hijo de Dios, esa no es la idea. No es que tampoco nos vamos a privar de todo, también hay que disfrutar la vida, pero el Señor dice que hay que dejarle a quienes nos trascienden una herencia. Dice, la casa y el dinero se heredan de los padres. Proverbios 13:22. El hombre de bien, esta yo no la sabía, pero siempre pensamos en los hijos nomás, ¿qué le dejamos? Dice, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Miren cómo un cristiano tiene que pensar en las generaciones que vienen. ¿Qué le voy a dejar a mis nietos? Ni se nos ocurre acá en Argentina pensar qué le vamos a dejar a nuestros nietos. Nada, un juguete, algo de eso. Pero está hablando de pensar en las generaciones que siguen para facilitarles la vida y que ellos puedan no arrancar desde -10, sino ya arrancar con una base. El hombre que tiene buen corazón, el hombre de bien, piensa en lo que le sucederá y les deja herencia aún, dice, a sus nietos. ¿Cómo se construye una herencia? Proverbios 13:11 dice, quien ahorra poco a poco se enriquece. En la cultura del ahorro es bíblica. El cristiano debe ahorrar. Todo cristiano debe ahorrar. Pero yo gano poco, apenas me alcanza. ¿Cómo se ahorra? Lea poco. Dice, quien ahorra poco a poco se enriquece. Pero hay que creer esto y obligarse a hacerlo. Todos tenemos que ahorrar. Un poco hay que ahorrar. Para tener recursos que se vayan acumulando. Gracias a Dios trabajando en la inflación, así que podemos ahorrar y la inflación no se lleva nuestros ahorros. E invertirlo quizás para poder ir teniendo siempre un poco más. El pueblo de Israel era un pueblo que ahorraba. Los israelitas ahorran en oro. Tontos son. No ahorran en pesos, ahorran en oro. Pero ahorran. Incluso van dejando a sus descendientes en la herencia que ellos tienen. Y nosotros también tenemos que tratar de dejar algo, y eso se construye en base al ahorro. Tenemos que esforzarnos por eso. A veces hay que postergar cosas. Hoy nos incitan a comprar todo lo que vemos ya, total, te lo financiamos, te lo fiamos y dale, pero todo lo que compramos de esa forma es más caro. Todo lo terminamos pagando más, porque nadie te presta plata, la plata se vende. Cuando te prestan, en realidad te vendieron 10.000 pesos a 12.000, no es negocio. En cambio, cuando vos ahorras, lo que vale 10.000, a lo mejor lo pagas 9 con la plata en la mano. Lo que valía 12 lo pagaste 9 y son 3.000 pesos más ricos. Entonces, ahorrar es el plan que el Señor tiene para todos sus hijos. Ir comprando no con lo que me prestan o me venden, sino con ahorro. Cualquier imprevisto que surja, yo tengo un ahorro. No tengo que salir a pedir. Porque salgo a pedir, ya debo más. Y ya el mes que viene voy a estar más enterrado todavía, porque lo que yo gane ya no me va a alcanzar, porque debo de lo anterior. Entonces, el ahorro es algo que tengo que lograr en mi vida, tiene que ser un hábito, una costumbre. Es decir, bueno, este es mi ingreso, voy a separar algo, lo voy a ahorrar. Es muy importante esto. En la sociedad, la industria del consumo masivo nos han enseñado a dejar esto de lado y a gastar todo porque les conviene a ellos, no a nosotros. Pero como hijos de Dios, si no ahorramos, no vamos a dejarle nada a quienes van a venir después de nosotros. Y dice que el hombre de bien deja herencia aún a sus nietos, así que tomemos nota ahí y a empezar a ahorrar. ¿Qué más? Legado cultural que le podemos dejar a nuestra descendencia. Dice, ¿cómo vivimos? Vivimos el hoy
trabaja para cobrar el viernes y gastar todo el sábado y domingo y empezar de cero otra vez y ya está. No hay ningún compromiso de decir, bueno, me voy a proponer algo, voy a ahorrar, voy a planificar. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad que se ha hecho muy común en nuestra tierra, de vivir el hoy. Total, mañana no sé si voy a estar. No, el cristiano no debe pensar así. El cristiano tiene que pensar que voy a vivir muchos años. Dice, Señor, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y cumplir los mandamientos del Señor también alarga los años. Entonces, tengo que pensar que voy a vivir mucho porque yo estoy aquí para ser de bendición. Entonces no voy a vivir el día a día, voy a planificar, voy a dejarle a mis descendientes una cultura de decir, che, planifiquemos hacer algo, tengamos proyectos, expectativas de hacer cosas que trasciendan. ¿Me esfuerzo al mínimo o soy diligente? ¿Cómo es mi cultura? ¿Lo mínimo indispensable? ¿O me voy a esforzar para hacer una milla extra? En la Biblia el Señor decía, si alguien te obliga a llevar una milla, una carga, llévala 2. A veces hay que hacer un esfuerzo extra en algunas cosas. A veces yo conozco chicos solteros que trabajan, tienen un buen trabajo, pero trabajan lo mínimo. La mínima cantidad de horas que se pueda, hasta ahí. Toca el timbre de la hora y parece una carrera que se atropellan para irse del trabajo. No hacen horas extras, no ahorran, no planifican, viven el hoy. Después cuando se enamoran y dicen, bueno, ahora me voy a casar, ahí empieza, pero hay que comprar esto, hay que comprar aquello, no tienen nada. Y ahí se dan cuenta que perdieron su tiempo. Entonces no puedo esforzarme al mínimo. Cuando está la oportunidad, yo tengo que aprovecharla. Yo cuando me iba a casar ya tenía ahorrado para comprar todos los muebles de la casa. Y hoy le preguntaba a los chicos, che, no, me compré la moto, no piensan a futuro y se esfuerzan lo mínimo para tener para salir, para tener para tomar algo, para comer con los amigos, y no se están preocupando por el futuro, no están siendo diligentes ni esforzándose para tener una cultura de trabajo como Dios quiere. ¿Estancamiento o progreso? Muchas veces vivimos de una forma, estamos ahí, al ras, y no tenemos la cultura de decir voy a progresar. Y el Señor dice que nosotros tenemos que progresar siempre, en el servicio del Señor y también en la vida. La idea de Dios para el pueblo de Israel era que ellos avanzaran y nunca fueran a la cola, sino que estuvieran a la cabeza. La idea de Dios para su pueblo era incluso que ni siquiera hubiera pobres entre su pueblo. Pero a veces tenemos una cultura de que nos estancamos ahí y no vemos más allá. El Señor nos desafía a tener una cultura de decir, voy a progresar, me voy a capacitar, voy a estudiar, voy a adquirir sabiduría, voy a dar un paso más para dejarle a mis descendientes la cultura de decir, mira, papá estudió, se esforzó, se capacitó, trabajó más, alcanzó, logró, conquistó, pero tengo que demostrarlo con el ejemplo. Todo eso requiere esfuerzo. Y últimamente nos enseñaban a recibir gratis las cosas. Y no, en la vida no es así. Como cristianos tenemos que progresar a base del esfuerzo. El Señor nos dice que tenemos que trabajar diligentemente con nuestras manos. Así dice la palabra. No al mínimo, sino diligentemente. Y el Señor dice, trabaja 6 días. Nosotros si pudiera hacer 4 mejor.
5, Señor, hasta ahí llego. Pero el Señor dice, trabajás 6 días. A ver cómo progresás. Descansa 1. Pero siempre nosotros queremos tirar hacia abajo el estándar de la Biblia, pero nos tienen que conocer como personas que avanzan, que no se estancan, que progresan, que se esfuerzan, que estudian, que aprenden. Adquiere sabiduría, dice el Señor. Por sobre todas las cosas, es más valiosa que el oro y la plata. Necesitamos adquirir sabiduría, capacitarnos, estudiar. Los chicos hoy no quieren estudiar. Quieren terminar el secundario y ya está, quieren trabajar para tener mi dinero. Y hay que adquirir sabiduría, porque con sabiduría se hacen muchas más cosas. Se progresa mucho más. Le damos oro a una persona que no tiene sabiduría, en un año no tiene más nada. Le das nada a una persona que tiene sabiduría y de acá a un año tiene oro. Es más valiosa la sabiduría que el oro y la plata. Hay que capacitarse, no quedarse estancado. Vivir con desenfreno o con moderación y paciencia. El querer las cosas hoy, y si las quiero hoy y consumo todo lo que tengo, también trae pobreza. No voy a dejar ningún legado a mi descendencia. A veces hay que tener paciencia, o las cosas que me gustan, tenerlas con moderación. A veces necesito cambiar la moto, porque no va más, y me compro una moto tremenda, de alta cilindrada, muy cara, y estoy despilfarrando. A veces confundimos las necesidades con los gustos, y ahí se nos terminan en los ahorros. Así que tenemos que ser moderados también para dejar un buen legado a nuestra próxima generación. Victimización o resentimiento o vivir con dignidad. A veces vivimos victimizándonos, y a mí me tocó esto y yo no puedo salir de acá, o pobre de mí, o soy pobre, o no puedo hacer nada, nadie me tiene en cuenta. No, tengo que vivir con la certeza de que Dios está de mi parte y que con Él yo puedo avanzar. La cultura, legado cultural, aprovecharse de los demás o servir. También tenemos que ser conocidos los cristianos como personas que no tratan de sacar ventaja de los otros, sino personas que sirven de corazón. Que los que me trasciendan puedan decir, mi papá, mi mamá, mira, servía. Fue una persona que sirvió y no se aprovechó de los demás. Y esto es cultural. Muchos tratan de sacar partida, ventaja, de aprovecharse de otro para obtener algún rédito económico o del que sea, pero no tiene que ser ese nuestro caso. Vamos ahora al legado moral que vamos a dejar a nuestra descendencia. Respetuoso en el trato a los demás. Como decíamos antes, empieza en casa. El Señor dice que su amabilidad sea conocida por todos. ¿Conocen tu amabilidad? ¿Conocen la mía? ¿O tienen que buscarla todavía? El trato amable es algo que tiene que ser característico de nuestra vida. Como Jesús trataba a la gente, así tengo que tratarla yo también. Ser responsable con el tiempo de los demás. A veces no le damos importancia a esto, pero es algo moral también. Llegar tarde está mal. Decirle a alguien a las 7 nos encontramos, llegar 7:15, está mal. Falta de respeto. Falta de respeto al tiempo del otro. El tiempo del otro vale también un montón. Hay un amigo que cuando nos juntamos los amigos a comer, si es a la 1, le digo es a las 2:30. Si no, llega para el postre siempre. Y no tiene que ser así. Tenemos que respetar el tiempo de los demás. Ser leales y honestos, que la gente me conozca por ser una persona de palabra y que no va a tratar de tomar ventaja, y aun cuando sepa que el otro no se va
ser íntegro en donde nadie nos ve. La otra vez presupuesté un trabajo en febrero, había sido. Presupuesté un trabajo, supónganse, 100.000 pesos. Y me lo confirmaron este mes. Pero el material para hacer ese trabajo, cosa que nunca pasó en la Argentina, bajó un 40% de febrero a hoy. Bajó un 40% porque estaban cobrando lo demás por todo el revuelo que había el año pasado. Entonces bajó. Y la persona dice, haceme el trabajo y se te lo confirmo. Se extrañó de que no le aumente, porque ya pasaron 4 meses del presupuesto. Digo, Señor, le cobro lo que le había dicho. Ese es el primer pensamiento que nos viene. Y yo le había dicho 100. Ahora el trabajo vale menos, pero él me lo trajo para que se lo haga por 100. Pero no está bien. Entonces, le dije, mira, este trabajo, contra todos los pronósticos, bajó de precio. No puede ser. Bajó de precio por los materiales bajaron de precio. Y el Señor espera eso de nosotros. Me podría haber aprovechado y nadie se enteraba, pero el Señor lo sabe. El diablo lo sabe. Entonces, no sirve ser íntegro cuando los otros saben que estamos haciendo la cosa bien, sino cuando no lo saben. Yo tengo que ser íntegro, leal, honesto con las personas y no aprovecharme nunca de nadie. Todo lo que hacemos en secreto, después el Señor lo saca a la luz. Gracias a Dios y por proceder como Dios quiere, esto no puede ser mejor que nadie. Hay que ser obediente y nada más. Todos ustedes lo pueden hacer también. Los clientes vienen y ya casi ni me preguntan cuánto vale y traen los trabajos a hacer porque creo que ven que Dios está en la empresa y que las cosas se hacen con honestidad. Al principio era cuánto sale, qué cosa, y ahora directamente vienen a hacer este trabajo y ni me preguntan cuánto va a costar. Eso es lo que tenemos que llegar, que la gente pueda confiar en nosotros y pueda decir, yo puedo llevar un trabajo ahí y sé que no me van a estafar. Hay lugares donde llevamos un trabajo a hacer y se te rompió el lavarropa. Me lo tengo que llevar. Cuando te dicen me lo tengo que llevar, a lo mejor tiene un cable desconectado nada más. Lo tengo que llevar, lo llevan, le conectan el cable, lo tienen una semana, después le cambié de esto, aquello, lo otro, son 200.000 pesos. Dios no ve. La familia no ve. Los hijos de esa persona, si mi padre era un chanta. Sí, hizo plata, pero moralmente no tiene nada que dejarnos. Seguir las leyes, cumplir las promesas, primero, cumplir la palabra. El Señor dice, tu sí sea sí, tu no sea no. Cumplir aunque a veces salgamos perjudicados. Le prometí que le iba a llevar a tomar un helado el domingo a las 9 de la noche. Y después me acuerdo que fue Argentina la final de la Copa. Yo ya di mi palabra. ¿Cuánto vale mi palabra? Es más chiquito, es más chiquito. La heladería cerrada. Gloria a Dios. Seguir las leyes y respetarlas es algo moral. En los cristianos no tenemos que pasar rojo, no tenemos que ir en la moto sin casco. Están sacando motos a 2 manos. Pero no tenemos que dar la oportunidad. Si nos paran a nosotros, no tienen que decir absolutamente nada, tenemos que estar en regla. Pues eso es algo moral. El cristiano tiene que venir Cristo un día a decir, acá un verdadero motociclista que cumple con todas las leyes de la ciudad, lo pueden parar tranquilamente y no le van a hacer ninguna multa porque cumple con todo. Cuidar la naturaleza, el bien público.
Debo dejar la vara bien alta cuando me toque partir. Tiene que quedar la vara bien alta. Que mis hijos digan, esto no se hace, porque papá no lo hacía. No, esto no se dice, mi papá no lo decía, mi mamá no lo hacía. Porque por el ejemplo ellos van a conducirse también. O van a repetir nuestras cosas malas o van a repetir nuestras cosas buenas. Pero nosotros tenemos que dejar la vara bien alta como Cristo nos la dejó a nosotros. Legado espiritual que estoy dejando a mi descendencia. Dice en Génesis 18:19, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. ¿De quién era la responsabilidad? De que la familia, los hijos, cuando ella no estuviera, se mantuvieran en el camino del Señor y practicaran la justicia y la rectitud de Abraham. Él era el responsable. Dice, yo lo he elegido a él para que su familia y sus hijos hagan lo mismo. Así que nosotros somos responsables también del legado espiritual que le vamos a dejar a nuestros hijos. Si no es que nuestros hijos, bueno, si quieren seguir al Señor, que lo sigan, si no, no. Hay padres que dicen, yo lo dejo, ya va a aprender. Dejar que se choque la cabeza contra la pared, ya se va a dar cuenta. No. Nosotros somos los que tenemos que instruir, hemos sido elegidos por Dios para dejar un legado espiritual, para enseñarles lo que es la rectitud, la justicia, primero con el ejemplo y también con las palabras, y animando a seguir al Señor para que nuestra descendencia no se pierda. A lo que primero tenemos que ganar como cristianos son nuestras familias. Podemos ganar un montón afuera y está bien, pero el Señor decía, empiecen, dice, por Jerusalén, luego vayan a Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero el cristiano tiene que ganar principalmente a su familia. Dice, yo, Abraham, te elegí a vos para que instruyas a tu familia y le enseñes el camino del Señor. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, según a Timoteo 1:5, traigo a la memoria tu fe sincera, Timoteo, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. La fe de la abuela no quedó en la abuela, se pasó a su hija. Y esa fe se pasó a su nieto, y ese nieto, qué gran siervo de Dios que fue. Pero primero hubo una abuela, que lo único que sabemos de ella es el nombre, pero tuvo fe y vivió esa fe. Una fe que la animaba a poner en práctica lo que Cristo había enseñado. No era una fe de creo en Dios, no voy a la iglesia, después vivo como quiero, sino una fe con obras, pues la fe sin obras está muerta. Entonces, esta abuela tuvo una fe auténtica que se fue heredando generación tras generación. ¿Y quién dice? Un nieto tuyo, un Timoteo, que revoluciona la ciudad con el Evangelio del Señor. Pero tiene que pensar en vos, dejarle un legado espiritual del cual él se pueda aferrar para vivir la vida cristiana. ¿Qué legado le dejará mi nombre a mis hijos? Mi apellido. El apellido deja un legado. Dice Proverbios 22:1, vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata, la buena reputación. ¿Qué legado le deja mi apellido a mis hijos? Cuando mi hijo vaya a algún negocio a comprar, ¿sí? ¿Cómo es tu apellido? Pérez. ¿Cuál es Pérez? Siempre la historia es ¿cuál de todo? No, vos sos de los... No, acá no se pida. Cuenta el rojo.
estigmatizado en la ciudad, ese apellido no tiene buena fama. Mateo 12:26. Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué lindo que el Señor, cuando se presenta a Moisés, le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eran nombres que eran referentes, eran nombres que habían vivido cerca de Dios, personas que habían tenido fe y se habían apartado del mundo y habían vivido para Dios, personas que habían trascendido. Y Dios, con orgullo, se presenta ante Moisés y dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, ya había pasado que Abraham había muerto. ¿Cuánto tiempo? Muchísimo tiempo había pasado, décadas, siglos. Qué lindo si el Señor se puede presentar a nuestra descendencia y decirle: yo soy el Dios de tu abuelo, yo soy el Dios de Marcelo, soy el Dios de Sonia. Que pueda presentarse Dios con orgullo diciendo: yo soy el Dios de ese cristiano que era tu papá, que era tu abuelo, que era tu abuela, y se presente de esa forma ante nuestra descendencia, que use nuestro nombre como un referente. Y Dios no tiene problema en hacerlo. Dios habla bien de sus hijos cuando ellos están viviendo en integridad, incluso con el diablo. ¿No viste a mi siervo Job? No hay ninguno como él en toda la tierra. Estoy tan contento, una persona íntegra, apartada del mal, que hace lo que es justo. Incluso con el diablo, decía. No me lo hubiera esperado. Pero habla bien de sus hijos, aún ante los enemigos. Pero cuando nuestra conducta, nuestro legado no es el mejor, nuestros enemigos son los que van y acusan en la presencia de Dios, en que los hijos del Señor no están viviendo como tienen que hacerlo. ¿Qué legado le voy a dejar a mis hijos con mi nombre, con mi apellido? Bueno, que sea un apellido que yo vaya y diga: sí, yo soy fulano, hijo de tal persona, y lo digan con orgullo y se puedan presentar así ante los demás. La gente que trasciende, dice por último, en la que sirve a su generación, en la que también, aparte de dejar un legado cultural, moral, económico y espiritual y un nombre a sus generaciones, también deja un legado en la comunidad en la que vive. Estamos aquí para dejar un legado en San Francisco, en Frontera y alrededores. Dice Hechos 13:36: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Y esto tendría que poner en la tumba de cada uno de nosotros esta frase: ciertamente este hijo de Dios, esta hija de Dios, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Una persona que sirvió, una persona que dejó huellas, una persona de la cual no vayan a decir mentiras, porque todos hablan bien del muerto de los velatorios, ¿no? Era tan bueno, a lo mejor le pegaba a la mujer, le trataba a los hijos, le debía al almacenero, pero era tan bueno. Cosas que se dicen para quedar bien o mitigar la tristeza, pero que se pueda decir de verdad. Yo me acuerdo cómo vivía, cómo actuaba, cómo ayudaba, cómo servía, cómo se acordaba de los necesitados, cómo hablaba del Señor con orgullo y vivía lo que predicaba. Me acuerdo cómo trabajaba incansablemente en la iglesia. Me acuerdo cómo le ponía empeño al servicio del Señor. Que digan esas cosas de nosotros.
es el legado que tenemos que dejar como hijos de Dios a nuestros descendientes y también a la iglesia y a la ciudad en la cual el Señor nos ha puesto. Bien, nos ponemos aquí para orar, Señor. Padre, estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú nos has elegido, Señor. Gracias, que fuimos nosotros quienes te buscamos, sino tú quien nos salvaste, nos amaste primero y me elegiste, Señor, para dejar huellas en esta generación. Señor, que podamos transitar por esta vida como Jesús, dejando huellas por las cuales los otros puedan guiarse y conducirse, Señor, cuando ya no estemos, que podamos ser referentes para gloria tuya, Señor, como hijos e hijas que vivieron a Cristo en verdad, como verdaderos cristianos en los cuales no hay engaño, en los cuales, Señor, la santidad es un hecho, la integridad es una realidad, Señor, que así podamos vivir y trascender y que nuestros hijos, nietos, bisnietos, Señor, puedan ellos recordarnos como verdaderos hijos de Dios, como ejemplos a imitar. Señor, que seamos luz y sal realmente, que deja buen sabor, Señor, a la vida, que alumbra, Señor, en las tinieblas y podamos, Señor, para gloria tuya, llevar este fruto. Te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, te amamos.